Entonces, vamos a empezar con la ley de la proximidad. Cuando nosotros hablamos de esta ley, nos referimos a que al observar una imagen, la mente humana tiende a percibir como un conjunto a pues objetos que sean similares entre sí, pero que no, ojo, no sean iguales, y que además estos elementos estén cerca o próximos, o de esa manera se tiende a entender que todos ellos hacen parte de un todo y que a su vez se agrupan. Por ejemplo, en este póster de Absolut Vodka, pues lo que se quiere es que todos estos elementos que son las notas musicales, que son similares pero no son iguales, pues se confluyan entre sí y formen la botella, la figura de la botella. Bien, acá tenemos otros ejemplos, por ejemplo, esta de cervecería como tal, en donde se están utilizando distintas marcas y distintas botellas de cerveza, pues son similares pero no son iguales. Aquí se está utilizando palabras que pues si bien es cierto tienen la misma tipografía, no son las mismas palabras, y acá se está utilizando para un comercial de Chanel en donde se usa la botella del perfume y el bolso de tweet. Pues son similares al concordarse que hacen parte de la misma marca, pero se encuentran próximos o cercanos entre sí, y pues de alguna manera se asocia o se percibe que pertenecen a un todo. Este todo pues sería en este caso la marca Chanel. Hay una cualidad que se asocia con la ley de la proximidad y con la siguiente ley, que es la ley de la semejanza, y esa es la continuidad. En algunos recursos bibliográficos ustedes pueden encontrar que la continuidad también es considerada como ley, pero como yo les dije, la idea es que dentro de la clase manejemos siempre las 6 leyes que les comenté, puesto que hay algunas que tienden a confundirse, y la idea es pues dejar claro cuáles son los aspectos principales que siempre se pueden crear dentro de una imagen y que pues se pueden conjugar también entre sí, ¿por qué no? Entonces, esta cualidad, que también es considerada como ley, se puede encontrar tanto en la ley de la proximidad como en la ley de la semejanza. La continuidad se refiere a que la mente humana tiende a agrupar los elementos que siguen un patrón que es continuo o que sigue una dirección específica. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, acá nos encontramos con un póster que tiene una forma, en este caso una figura, forma la figura de una botella, y pues esta forma se repite. Pero, pues, ese patrón, el hecho de repetirse, se habla de que es seguido, es uno detrás del otro o uno al lado del otro, pero se empieza a percibir de que es cada vez más pequeño o cada vez más grande, ¿bien? Y pues hay una interrupción. Esa interrupción es el hecho de que se va a generar una transformación en el tamaño de la forma como tal. Entonces, por ejemplo, aquí vemos ejemplos en donde está aplicada la ley de la semejanza y la ley de la proximidad, pero con cualidades de continuidad. Por ejemplo, en esta imagen yo observo que las formas son iguales. Entonces, en este caso, pues yo hablo de una semejanza, bien, porque los elementos son iguales como tal, están ubicados a la misma distancia, tienen la misma forma y demás. En este ejemplo de la izquierda, pues los elementos se relacionan en el sentido de que hacen parte de un mismo tema, pero no son iguales. Sin embargo, pues se encuentran continuos o cerca uno con respecto al otro, ¿bien? Entonces allí cuando hablamos de la ley de la semejanza o ley de similitud, cuando se habla de la semejanza se refiere a que la mente tiende a agrupar elementos que son iguales, que tienen las mismas características. Entonces, si nos vamos al ejemplo de los taxis, pues nos damos cuenta que todos ellos son del mismo modelo. De pronto tienen que si
que si este objeto aquí arriba, pero hasta el momento se ven todos iguales o aparentemente están todos iguales. Bien, entonces en este ejemplo también vemos lo mismo, es el mismo tipo de perro y todos están ubicados a la misma distancia, por más de que de pronto tengan los gestos diferentes. Lo que sucede es que con la ley de la semejanza, estas agrupaciones que son iguales se relacionan como elementos que pueden ser equivalentes en cuanto a su forma, color, tamaño o cualquier otro elemento visual que esté presente. En este caso, pues en el ejemplo de los taxis, nosotros vemos que pues estos elementos son aparentemente iguales porque tienen el mismo tamaño, tienen los mismos colores, están a la misma distancia. Entonces, son continuos, pero a la vez son semejantes. Y en el caso de este ejemplo, es continuo, pero a la vez es próximo. ¿Listo? Aquí tenemos otro ejemplo de ley de la semejanza, pues con este comercial de cerveza, que ahí no se logra ver el nombre, disculpen, pues todas estas botellas son iguales, están ubicadas a la misma distancia, se agrupan y se perciben como un todo. Miren que están hasta incluso juntas, o sea, no es ni siquiera que estén cerca, sino que están prácticamente que pegadas y forman la figura, pues en este caso, del Coliseo romano. Entonces ahí hay un poquito de pregnancia y de cierre por la misma relación que se tiene con la estructura arquitectónica. Cuando nosotros hablamos de la ley de la pregnancia, nos referimos a que la mente tiende a percibir las formas simples como las mejores formas para entender. O sea, es la manera más básica, como quien dice, pero no por ser básica deja de ser importante. De hecho, hay imágenes que sin tener muchos detalles, ¿verdad? Sin tener muchos elementos ornamentales, sin ser demasiado producidas, o a veces incluso tienen demasiada producción para percibirse como simples, pues tienen ese alto nivel de impacto por la manera en cómo se utiliza el lenguaje o los elementos. Entonces esa es la capacidad que tiene la imagen de poder ser comprendida de una buena manera y poder ser memorizada. Bien, por ejemplo, cuando a nosotros de niños nos están enseñando a escribir, nos enseñan pues a partir de líneas que son básicas, líneas rectas, líneas orgánicas, líneas horizontales. Entonces esta disposición como tal, el hecho de repetirlas cada vez más, pues genera en nosotros una actitud de memoria y una actitud de comprensión. Entonces, es por eso que se puede admitir que cuando una imagen es pregnante tiene una buena forma, porque es fácil de comprender. No hay que analizarla tanto para poder, pues, saber de qué se trata. Bien, en este ejemplo nosotros observamos una imagen que pues a través de la silueta nos da a entender que se está hablando de un hombre, por ejemplo, y pues el uso como tal de estos vectores que tienen forma de carros y que reemplazan la forma de los pulmones, nos puede estar hablando de que se está utilizando una figura retórica, que ya por allí cuando estén en semiótica van a hablar un poco sobre las figuras retóricas y cómo se utilizan las figuras retóricas dentro de la publicidad, por ejemplo, para poder pues mezclar eso de los mensajes con la imagen. Entonces aquí tenemos una imagen que a partir de sus formas simples puede comunicar mucho. Bien, y aquí tenemos una imagen que aparentemente se ve muy sencilla y fácil de hacer, pero pues tiene un alto nivel de impacto, quizás por la manera en cómo están dispuestos los elementos, por el maquillaje de la modelo, por lo natural que se ve el lenguaje corporal y demás.
Cuando nosotros hablamos de la ley del cierre, se refiere a que la memoria tiende a completar una figura que está incompleta, ¿bien? Y la mente pues tiende a rellenar ese espacio que está vacío pues con el resto de la figura que confiera o de la figura con la que se relacione. Esto tiene que ver mucho con nuestra capacidad de memoria y pues la manera en la que una figura o forma se vuelve memorable dentro de nuestro contexto. Por ejemplo, si nosotros conocemos ciertas maravillas del mundo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lugares turísticos, ciudades que tienen cierto tipo de estructuras arquitectónicas que pues se conocen desde un punto de vista global, esa imagen va a estar dentro de la memoria de estos grupos como tal, o sea, va a estar dentro de la imagen cultural. Bien, y todos la vamos a poder referenciar en las películas, en los comerciales, en los libros, ya sean libros incluso que no tengan imágenes o libros que sí los tengan, o sea, todo este tipo de recursos van a permitir que pues las imágenes en sí tengan memoria dentro de nuestro colectivo como tal. Bien, entonces este recurso se utiliza a partir de las leyes de la Gestalt para poder completar imágenes. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos a esta chica que se relaciona con un cuento infantil. Aquí tenemos este manubrio de carro. Aquí tenemos estos pies que pues a la vez también son piernas, pies y tienen medias. Pues aquí se le está haciendo publicidad a las medias como tal. Entonces podemos prestar atención en la manera en cómo nuestro cerebro empieza a completar lo que hace falta para determinar qué tipo de forma es. ¿Bien? Cuando nosotros hablamos de figura a fondo, es algo muy parecido a la ley del cierre. Pero la diferencia es que en este tipo de imágenes se observan dos figuras a la vez. Y para esto se utiliza el fondo como tal de la imagen y pues lo que yo vaya a colocar dentro de ese espacio que configura la imagen. En términos de percepción se refiere a que pues nuestro cerebro percibe un objeto como una figura o como un fondo a la vez. Bien, en este caso tenemos una publicidad para la película de Blancanieves. Tenemos identificada en esta imagen la figura del hombre y de la mujer y la figura de la manzana, para representar pues también el concepto que rodea esa historia, que es pues el hecho de morder una manzana que está envenenada y todo ese rollo. Lo que sucede es que pues la ley de la figura a fondo, así como la ley de la pregnancia, tiende a relacionarse mucho con el resto de las leyes. De pronto en mayor o en menor grado, también depende del propósito con el que tú lo quieras usar, pero es válido. Bien, aquí tenemos unos ejemplos. Si nos vamos al ejemplo de la derecha, notamos que tenemos una imagen que habla pues sobre vinos y demás, aparentemente sí, o sea, como un festival de comida. Nos damos cuenta que pues, bueno, al relacionar el texto con la imagen, nos damos cuenta que se menciona también el término de vinos y entonces podemos relacionar la comida con los vinos en una sola imagen. Primero los tenedores y a través de esos tenedores y el uso como tal del fondo se genera ese concepto del material que caracteriza el cristal, ¿bien? Para pues formar la copa de vino como tal. En este ejemplo tenemos el hecho de cómo el fondo del baño genera una mancha con forma de león y tenemos la tubería como tal
que pues si bien es cierto está justamente colocada desde la boca del animal hasta el ano del animal. Entonces miren qué interesante poder utilizar pues todos estos recursos, además que todo está relacionado con el mensaje, ¿bien? De cómo pues debemos conservar el agua, a través de qué criterios y demás. Cuando hablamos de la ley del contraste, por ejemplo, esta se relaciona con que dentro de una composición nuestra mente tiende a distinguir un elemento por encima de los demás, porque estos demás elementos tienden a ser iguales y este elemento distintivo tiende a ser diferente. Ahora, esta ley del contraste puede distinguirse no solo a través de la forma, sino a través del color. Bien, de pronto los elementos pueden ser iguales, pero habrá, entonces ya ahí hablamos de semejanza, pero a nivel de color hay una que es diferente, entonces ya ahí estamos hablando de semejanza y contraste al mismo tiempo. Bien, obviamente ese elemento distintivo va a estar relacionado con los otros elementos, pero no puede considerarse como una ley de la proximidad, porque en la ley de la proximidad hay más de un elemento, o sea, así como lo vimos en el ejemplo de Chanel. Están muchas botellas y están muchos bolsos. Aquí pues solo hay una flecha y el resto pues son figuras iguales. Bien, hay un solo elemento que es singular o un solo elemento que es distintivo. Entonces esa distinción se puede dar desde el color. ¿Por qué no? Aquí tenemos un elemento distintivo en relación a estos dos colores y hay contraste pues no solo de tamaño sino también de color. En este ejemplo como tal vemos que pues todos estos elementos son iguales y este es el elemento el único elemento distinto. También a nivel de color se genera ese contraste porque pues ahí existe un color que es muy apagado y otro color que es mucho más impactante, aunque pues puede pasar como en este ejemplo que pues tanto el color de fondo como el color que está en el medio genera mucha tensión visual. Ahora, hay que tener en cuenta que pues todas las imágenes pueden ser pregnantes. Bien, al momento de utilizar una ley de la Gestalt, yo puedo considerar que todas las imágenes pueden ser pregnantes. ¿Qué es la pregnancia? La pregnancia es esa cualidad que tienen las imágenes para pues ser identificadas. Bien, cuando yo observo una imagen y determino que tiene tantos elementos y determino que de esos elementos hay uno que es más importante, otro que es menos importante y así sucesivamente, estoy ejerciendo la pregnancia. Bien, estoy determinando pues que existen elementos dentro de esa imagen. Hay que tener claro que todas las imágenes pueden ser pregnantes, pero hay que tener en cuenta que también en la pregnancia tiene que ver el nivel de rapidez con el que se identifique. Y eso no es algo que solo se lo debemos dejar al usuario, de pronto decir que es que el usuario es lento y no entendió. No, o sea, hay que también evaluar cómo nosotros creamos una imagen para que sea fácilmente entendida. Bien, o sea, para que sea fácilmente comprendida, analizada, observada, para que genere atención. Bien, para que logre eso de ese nivel de captación como tal. Entonces no tendríamos por qué pues culpar al usuario por no entender. Bien, eso pues no sería ser empático. Ahora, hay que tener en cuenta que casi siempre una imagen no se percibe correctamente. Es allí cuando de pronto las imágenes pues tienden a ser polémicas o tienden a tener dicotomías o pues tienden a generar debates dentro de los grupos porque pues hay elementos que no permiten que pues en realidad sean identificados como tal. Hay que tener en cuenta que también el proceso de percepción depende también de cómo
una cultura, un grupo social esté educado, tiene también que ver con esa libertad de expresión cultural. Muchas veces en algunas culturas se generan imágenes para generar siempre los mismos comportamientos, y cuando se genera una imagen diferente en el sentido que rompe con todo eso, en esa cultura, pues va a generar unas contrariaciones, va a generar unas discusiones significativas. Bien. Eh, entonces, hay que tener en cuenta que a veces la percepción incorrecta se produce por la interpretación falsa que puede tener una imagen. Bien, entonces ya no se está entendiendo la imagen como algo que es funcional, sino como pues algo que no tiene significado, cuando a lo mejor sí lo tiene. Entonces hay que tener en cuenta que eh, pueden aparecer también ciertas cualidades dentro de la imagen que pues van a permitir generar esas malas interpretaciones, o esas interpretaciones que también pueden llamarse como ilusiones ópticas. Bien, entonces hay unos recursos, aparte de las malas interpretaciones, que se conocen como ilusiones ópticas, en donde yo puedo pues utilizarlas para generar pues interpretaciones que requieran más de tiempo. Bien, o sea, que de pronto pongan a pensar. Bien, ¿cuáles serían esas ilusiones ópticas? Lo que se conoce como figuras ambiguas, anaformismos, engaños visuales y objetos imposibles. Todas ellas parten o de figuras literarias o de técnicas de dibujo históricamente conocidas por algunos autores, bueno, realizadas por algunos autores, y pues incluso también técnicas fotográficas. Cuando nosotros hablamos de figuras ambiguas, por ejemplo, estamos hablando de aquellas imágenes que se perciben de varias maneras. Bien, entonces, por ejemplo, yo en esta publicidad puedo utilizar la ley de la semejanza, o la ley de la proximidad, o la ley de la semejanza con la proximidad. Pero pues le estoy dando más importancia a la figura que es ambigua, porque la disposición, pues no hay muchos elementos tampoco. Pienso que el objetivo acá de esta imagen no es determinar qué tan cerca o qué tan lejos están, sino pues referenciar el hecho de que son distintas y que se pueden leer de manera contraria. En este caso, pues tenemos una serie de figuras que tienen similitud entre sí, pero tengo que leer primero una parte de la imagen y luego otra parte de la imagen. Incluso esto de pronto requiere que gire como tal el formato y que lea de otra manera. Cuando nosotros hablamos de anaformismos, nos referimos a imágenes que solo pueden verse bien desde un punto de vista, bien, o sea, o de una manera específica. Por ejemplo, hay un grupo que se llama OkGo. Si quieren, revísenlo, sus videos en internet, que utiliza mucho el recurso del anaformismo para sus videos, para la producción de sus videos musicales. Este tipo de ejemplos es un poco utilizado en la publicidad. Les voy a hacer, bueno, yo no lo he visto mucho, pero pues se refiere a eso, a que yo construyo imágenes o aplico como tal la lectura de una imagen de determinada manera. En este caso, pues se está utilizando la lectura del texto como imagen, pues para señalar que por este espacio se debe realizar determinada acción. Bien, bueno, o tiene más un uso señalético, por decirlo así. Cuando hablamos de los engaños visuales, nos referimos a imágenes que son percibidas, bien, tipo de imágenes que se perciben que pues no existen como tal. Bien, o sea, al momento de mirarlo genera movimiento, genera cierto tipo de sensaciones, sobre todo porque es una imagen fija en donde los elementos están muy juntos o dispuestos de forma geométrica. Cuando hablamos de objetos imposibles, esto se refiere a objetos que son imaginarios y que están pues desafiando conceptos como la gravedad,
como el espacio general, o pues en cuanto al concepto de dibujo tiene lógica, pero pues no está contemplado desde la perspectiva habitual que nosotros conocemos, sino que pues va más allá de la utilización de la perspectiva como tal y de la interpretación de la misma. Un ejemplo, digamos, muy particular es Mauritius Escher, bien, que fue considerado como pues un dibujante bastante particular. Pueden indagar un poco más sobre el trabajo de él. Su trabajo se utilizó, alguna vez escuché, para la creación de espacios virtuales para videojuegos. Entonces eso me parece interesante porque yo no juego mucho videojuegos, pero me doy cuenta que la mayoría de los contextos creados para este tipo de escenarios utilizan esta ilusión óptica para generar pues perspectivas y manera de jugar en dichos contextos. Entonces esto es lo que lo hace interesante. Que ahora, teniendo en cuenta pues todo esto de las leyes de la Gestalt y de la actividad que previamente hicieron, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Bien, este ejercicio debe presentarse el próximo 30 de octubre. Como yo les hablaba, el objetivo del parcial del segundo corte, pues ahora se los hago saber, es crear y diseñar un póster para una película que se les asigne. Yo les voy a pasar por el grupo de Teams más tarde un documento Excel que tiene su nombre del lado derecho, del lado derecho, y tiene una serie de películas del lado izquierdo. Bien, entonces por cada estudiante van a haber 2 películas asignadas. La idea es que usted de esas 2 películas escoja una. O sea, se puede ver los trailers y determinar cuál se quiere ver. Y pues mirar la película con mucho detenimiento. Atendiendo a pues recolectar la información que tiene que ver con los personajes principales, el argumento, la música, la iluminación, los colores, los planos cinematográficos, encuadres. Si de pronto no sabe mucho de planos cinematográficos, puede buscar críticas en internet a través de videos pues de este tipo de películas, quizás a lo mejor encuentre, o pues las críticas en texto, para que ese autor que está criticando la película o dando una opinión crítica sobre la misma, pues le ayude un poco con eso que usted necesita saber, si algunas cosas no le quedaron claras de la película. Entonces, cuando ya se vea la película con el mayor detenimiento posible, entonces vas a realizar 2 bocetos. Esos bocetos deben ser lo más ilustrativos posibles. Bien, deben ser a mano, bien, en una hoja que no tenga rayas, sin tipografía y en orientación vertical. Deben ser mínimo 2 bocetos por estudiante y bueno, por película. Entonces aquí les muestro como unos ejemplos de cómo pueden ser. La idea es que sea lo más ilustrativo posible. Luego, ¿qué vamos a hacer? La idea es poder adjudicarle una ley, bien, o 2 leyes de la Gestalt a esas imágenes, para entonces después de construirla e irla adaptando a esa ley de la Gestalt que se les asigne, bien, o a esas leyes de la Gestalt que se les asigne. Y pues otra cosa que tienen como tal es ir revisando este material que habla pues sobre estos 3 conceptos: los fundamentos de la composición y las formas simétricas y asimétricas, que pues ya lo vamos a revisar la próxima clase, chicos. Entonces nada, que tengan feliz noche y pues nos estamos viendo. Cualquier duda me preguntan por favor al chat individual de Teams. Buenas noches.